Buenas noches, bienvenidos a este su espacio de Cito Speak. Esperamos que sea un momento muy agradable. Ustedes todavía me ponen nerviosa después de tanto tiempo, pero acabamos. Vamos a esperar un momentico que nos confirmen cómo nos escuchan, si estamos en el lugar correcto. Bueno, iniciamos hoy el mes de junio, un mes que promete muchas cosas chéveres. Esperamos que todo vaya saliendo bien para que nos veamos pronto. Profe Luz Ángela, muy buenas noches. Gracias por la compañía. Entonces, todo se escucha bien, todo perfecto. Jorgito, buenas noches. Bueno, entonces, como decía, este mes viene cargado de cosas chéveres. Esperamos, la ilusión es vernos pronto. Entonces, pues nada. Les quiero contar que seguimos con nuestro libro de los cuentos de terror de La Boca del Túnel, de nuestro autor Cristi Estelli. Y pues hoy tenemos un cuento muy especial, Sonido Perfecto y transmitiendo donde es. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestro cuento de hoy. Es un cuento muy chévere, se llama El Invernadero. Entonces vamos a arrancar. Oscar había visto a su padre prácticamente... Comencemos de nuevo. Oscar no había visto a su padre prácticamente en 2 años. Se sentaron juntos casi como extraños en la sala del desayuno mientras en el fondo se oía el golpe lento e insistente de un martillo. El padre juntó sus largos dedos en el regazo, tamborileando al ritmo de los martillazos. ¿Qué tal la escuela?, dijo con una amplia sonrisa que a Oscar le resultó inexplicablemente irritante. La escuela está bien, padre, respondió. La sonrisa del padre tembló un poco ante la frialdad de la respuesta de Oscar, pero solo por un momento. Algernon Harrison había enfrentado tigres en los bosques de Bután y superado los furiosos ataques de los cazadores de cabezas de Nueva Guinea. La alegría frente a la adversidad era su cualidad principal. Muy bien, dijo el señor Harrison. ¿No tienes absolutamente nada que contar? No soy un estudiante sobresaliente, señor, dijo Oscar. Se lo aclaro en caso de que espere oír sobre mis logros escolares. Tonterías, eres un niño muy inteligente. No quise decir que no fuera inteligente, padre. Solo quise decir que no tengo el amor a las palabras, a los libros, a los números que se necesitan para ser un académico. Mis intereses están en otra parte. Como los míos, mi niño, dijo el padre, asintiendo en forma cómplice. Comparto tu ansiedad ante los límites del salón de clase. Hay mucho más en el mundo para apasionarse que lo que puede guardarse aún en la más exhaustiva de las bibliotecas. Eso es lo que me lleva a los confines del mundo, Oscar. Es la búsqueda del conocimiento, ciertamente. Puede parecer una especie de conocimiento un tanto extraña, pero cuando estés en edad de acompañarme, también tú verás la importancia de las colecciones botánicas que tengo. Pero padre, interrumpió Oscar con un suspiro, no tengo ningún interés en las flores. Oscar no podía haber dado a su padre un golpe más profundo, ni siquiera pegándole una bofetada en el rostro. Las flores eran la vida del señor Harrison, su pasión. La señora Harrison había bromeado una vez en una fiesta al decir que no estaba para nada segura de a quién salvaría primero su marido si hubiera un incendio, si a su esposa e hijo o a sus preciadas orquídeas. Los invitados se habían reído,
pero la broma había dejado un sabor amargo en los Harrison. Ambos sabían que no había duda al respecto. Algernon salvaría primero las orquídeas. Ningún interés en las flores, dijo el señor Harrison. Pero, no lo comprendo. Siempre te habían interesado. No, padre, dijo Oscar moviendo la cabeza, pero mirando hacia otro lado con la expresión hosca. Intenté decírselo muchas veces, pero nunca escuchó. Se dio la vuelta para mirar a su padre. Usted nunca escucha, señor. Las yemas de los dedos del señor Harrison fueron a sus sienes y comenzaron a describir círculos concéntricos en su piel pálida. Pero siempre he tenido el sueño de que tú y yo... Es justamente eso, dijo Oscar. Siempre ha sido su sueño, padre, no el mío. Nunca me preguntó qué quería hacer yo con mi vida. Esta última oración sonó como un poco más fuerte y más agresiva de lo que Oscar deseaba. Así que se sorprendió cuando, en vez de reprenderlo, su padre se quedó mirando fijo a su regazo y bajó solemnemente las manos. Padre, dijo Oscar, mientras el señor Harrison aún no había respondido luego de lo que parecía haber sido varios minutos. ¿Y qué prefieres hacer con tu vida?, dijo finalmente su padre sin levantar la mirada. Oscar nunca lo había oído hablar así antes. Su voz sonaba fría y mecánica. Vamos, déjanos oír cuál pretendes que sea la obra de tu vida. Me gustaría comenzar mi propio negocio, dijo Oscar. Me gustaría abrir una tienda como la que tenía el abuelo cuando empezó. ¿Una tienda?, dijo lentamente el señor Harrison, como si intentara pronunciar una palabra extranjera y rara por primera vez. ¿Una tienda? El padre de Algernon Harrison había tenido una tienda. Algernon había sido obligado contra su voluntad a trabajar ahí hasta que le suplicó a su madre que le permitiera ir a la universidad. Su negativa a seguirlo en el negocio había sido una terrible decepción para el viejo. Parecía como si finalmente el destino fuera a castigar a Algernon Harrison por su deslealtad. Con el abuelo hablamos mucho acerca de la posibilidad de que yo retomara el viejo negocio. Me dio buenos consejos. No necesitaría mucho dinero, padre, y nosotros tenemos tanto. El señor Harrison miró a su hijo. Era cierto que el viejo se había interesado especialmente en el niño y lo había infectado con su fervor comercial. También era cierto que, desde la muerte del viejo y la venta del negocio por parte de Algernon, ellos efectivamente tenían muchísimo dinero. Pero él no estaba dispuesto a ver cómo ese dinero era empleado con fines tan banales. Me temo que necesito el dinero, Oscar, dijo su padre. Los invernaderos nuevos son muy costosos, tanto de construir como de mantener. Verás, tienen que mantenerse constantemente calefaccionados a temperaturas muy específicas. Pero, padre, y ya he destinado la mayor parte del dinero a financiar futuras expediciones en busca de nuevas especies para llenar los flamantes edificios. Expediciones en las que esperaba que me acompañaras, Oscar. ¿Vas a gastar todo el dinero del abuelo tú solo?, dijo Oscar con una voz ahora tan fría como la de su padre. Es mi dinero ahora, Oscar, contestó él, pero para responder a tu pregunta voy a gastar el dinero de mi padre en pos del conocimiento, del avance de la ciencia. No existe fin más noble en el cual se pueda gastar.
Padre e hijo se miraron el uno al otro durante unos instantes antes de que Oscar echara atrás su silla y se pusiera de pie. Con su permiso, padre, dijo mientras la señora Harrison entraba al salón. Tengo tarea que hacer. Oscar, dijo su madre al ver la expresión reservada de su rostro. ¿Todo está bien? Muy bien, madre, respondió él. Algernon, dijo ella, mirando al señor Harrison mientras su hijo se retiraba del salón. Todo está bien, mi querida, respondió él con una sonrisa amarga. No hagas tanto escándalo, por favor. El niño tiene edad suficiente para entender que no puede tener todo lo que desea. Tomó la copia del Times que se encontraba sobre la mesa y comenzó a leer, mientras su esposa recordaba cómo tiempo atrás ella también había aprendido esa misma lección. Oscar le había dicho que pensaba hablarle a su padre acerca de sus deseos de abrir una tienda, y a ella no le resultaba nada difícil identificarse con la falta de entusiasmo de Oscar por la obsesión de Algernon. Ella tampoco tenía interés alguno en la botánica. Esta confesión habría impactado a su marido aún más que la de su hijo, pues ella había fingido interés por casi 20 años, esperando que, al compartir la misma pasión, su matrimonio pudiera convertirse en algo más que la unión sin amor que verdaderamente era. Al fin, al final se había conformado con ser una asistente invaluable y una espectadora atenta. Había concluido que el amor era cosa de libros, el amor era cosa de otros. Mientras tanto, Oscar fue a su habitación dando pasos agigantados y con una furia que quemaba como el hielo. Se paró frente a la ventana mirando hacia afuera. Podía ver a los constructores pululando y dando los toques finales al monstruoso invernadero de su padre, disponiéndolo para las preciadas plantas que llegarían pronto. Oscar podía ver la imagen viva de su padre mostrando a sus colegas botanistas su nuevo reino, moviendo las manos así y asá, mientras su público suspiraba con apropiación y murmuraba con envidia. Repentinamente, Oscar supo que lo único que quería era convertir esa imagen en una fantasía. Sofocar la petulante sonrisa de su padre antes de que siquiera viera la luz. Una semana más tarde, la obra estaba terminada. Las ventanas resplandecían a la luz del sol y una escenografía de selva se inflaba en el vapor caliente de baño turco del invernadero. Oscar vio cada vez menos a sus padres luego de que los constructores se hubieran ido. Las plantas que se habían visto forzados a cultivar en otros lugares debido a su tamaño habían sido traídas, arrastradas y llevadas a través de los patios y ubicadas con un cuidado y una atención que él mismo nunca había recibido. La madre de Oscar seguía a su padre por todos los lados entre las columnas de hierro fundido, tomando notas en un gran cuaderno a medida que recibía instrucciones sobre las necesidades de cada planta. Las necesidades de Oscar nunca habían sido registradas o atendidas de ese modo. Estas plantas eran como pollitos en un nido. Oscar las odiaba, les temía, las imaginaba creciendo y multiplicándose en el calor tropical del invernadero, creciendo y extendiéndose con sus zarcillos enrollados que se movían y agitaban. Para peor, el padre de Oscar parecía encariñarse especialmente con plantas de lo más repugnantes,
Tan solo un día antes había mostrado a Oscar una planta que había descubierto en su viaje a las junglas de Sudamérica el año anterior. ¿Alguna vez habías visto algo como esto?, dijo. No, no, señor, respondió Oscar. No lo había hecho. La planta era espectacularmente fea. Nunca he visto una planta que crezca tan rápido y con tanto vigor. Vaya, creo que si nos quedáramos aquí un rato, hasta podríamos verla crecer con nuestros propios ojos. La planta ya era enorme. Tenía un gordo tallo central rematado por una corona bulbosa. Era de color verde oscuro, pero Oscar notó que también tenía unas delgadas venas color rojo sangre que la recorrían. Había algo absolutamente repulsivo en su apariencia que tuvo que reprimir el deseo de alejarse de ella. La planta había soltado zarcillos que se enredaban y trepaban por las ramas de los árboles vecinos, y de cada uno de ellos colgaba una curiosa esfera de color verde oliva. ¿Son frutas o flores?, dijo su padre, señalándolas. Simplemente no lo sabemos. Tendremos que esperar y ver de verdad. ¿Verdad? Ni siquiera estoy seguro de a qué tipo de familia vegetal pertenecen. Sé que dices tener poco interés en la botánica, mi niño, pero seguramente esto debe llamarte la atención, ¿no? Oscar no compartía la curiosidad de su padre, pero al menos esta planta era sencillamente fea. Otras eran venenosas y el invernadero estaba repleto de espinas puntiagudas como agujas y de bordes dentados como sierras. No podía esperar a escapar de allí, lejos de su padre y lejos de esas asquerosas plantas. El resentimiento que sentía por la obsesión de su padre y el asco que le producían las plantas y la fétida y sofocante atmósfera del invernadero se mezclaron en una especie de náusea. Si a Oscar se le iba a negar lo que deseaba en la vida, entonces vería qué sentiría su padre cuando sus propios sueños fueran aplastados. Oscar se sentía bastante satisfecho consigo mismo, ahora que se había hecho cargo de su propio destino. Se sentía un poco más alto. Estaba seguro de que su abuelo habría estado orgulloso de él. Había descubierto que solo una pequeña cantidad de sal en el agua usada para rociar las hojas de las preciadas plantas de su padre tendrían un efecto devastador. Y encontraba un goce delicioso en ver cómo su padre rociaba el veneno sobre sus propias plantas. El señor Harrison estuvo desolado cuando sus orquídeas premiadas se marchitaron y murieron misteriosamente. Los síntomas no se ajustaban a nada que dijeran sus libros. Estaba perplejo, desdichado, y Oscar tenía que reprimir su constante deseo de regodearse. Y si alguna vez sentía el más mínimo remordimiento, solo tenía que recordar la fría negativa de su padre a siquiera discutir su deseo de entrar en los negocios. Oscar era astuto. No se sobrepasaba con la salazón del agua y se aseguraba de agregar la sal mientras se realizaba el riego. Las regaderas y los surtidores se lavaban y se compraban nuevos, pero el misterioso abrazamiento continuaba. Planta tras planta, todas sucumbían. El padre de Oscar se desconsolaba cada vez más. Negó el acceso al invernadero a todos los jardineros y sirvientes y prohibió a Oscar y a su madre que tocaran las plantas, en caso de que les estuvieran transmitiendo alguna enfermedad desconocida sin saberlo. A Oscar no hubo que pedírselo dos veces.
No tenía ningún deseo de tocar esas asquerosas plantas. Ahora que su padre había tomado un control personal sobre cada aspecto del riego y la alimentación, se volvió más difícil salar el agua. Pero eso solo hizo que el cumplimiento de la tarea se volviera más gratificante. Habían pasado algunos días desde el último recorrido para salar y Óscar estaba listo para ir al invernadero a hacer su trabajo. No había visto a sus padres desde el desayuno. El padre tenía incluso menos interés en él ahora que se dedicaba por completo a tratar de resucitar a sus preciadas plantas. Óscar asumió que sus padres se encontraban en el invernadero y esperó impacientemente a que reaparecieran para poder meterse y causar un poco más de daño. Pero nadie podía pasar mucho tiempo en ese sauna sin tomarse un descanso. Óscar llevaba horas sentado cerca de la puerta. Debían estar en otra parte. En cualquier caso, lo único que tenía que hacer era verificar. Comenzó a pasear por el lugar, intentando con mucho esfuerzo mostrarse despreocupado. Apenas comenzó a hacerlo, se sorprendió por el hecho de que el aire parecía aún más opresivamente húmedo que de costumbre. Pero no era solo eso, había un olor, un aroma dulce y embriagador que no podía identificar. Era un perfume rico y fuerte, un perfume que no reconocía, pero que lo arrastraba como una abeja hacia una rosa. Al dar la vuelta a una esquina, vio a sus padres y maldijo entre dientes. Estaban parados frente a la planta enorme y fea que había conocido semanas atrás. Su padre le daba la espalda. Solo cuando se acercó se dio cuenta de que sus pies no llegaban a tocar el suelo. Parecía estar levitando, sosteniéndose en el aire a 2 o 3 centímetros del piso. Entonces Óscar notó una espina de unos 15 centímetros que salía de la espalda de su padre. Avanzó unos pasos y vio que sus dos padres estaban atravesados por espinas enormes que parecían haber salido de la tierra. Las espinas que habían matado a su madre se habían deslizado a través de su cuaderno de notas, que había quedado abrochado a su pecho. Ella también colgaba unos pocos centímetros del suelo, sostenida en el aire por la espina. Ambos padres miraban fijo hacia adelante, con los ojos cerrados, boquiabiertos. Su madre tenía una expresión de conmoción, su padre, en cambio, más de asombro. Frente a cada uno colgaba flácidamente una de las extrañas frutas o flores de la planta, que ahora se veían como globos rotos y desinflados. El corazón de Óscar retumbaba en su pecho. Estaba impactado, horrorizado, pero se sorprendió al ver lo rápido que podían desaparecer estos sentimientos. Nunca había deseado la muerte de sus padres, en absoluto, pero de pronto estaba seguro de que tampoco los extrañaría tanto. Y cualquier tristeza que pudiera sentir sería aliviada por saber que el dinero del abuelo pasaría a ser todo suyo y que podría cumplir su sueño de abrir una tienda. Había algo maravillosamente irónico en el hecho de que su padre muriera víctima de una de sus estúpidas plantas. A pesar de haberlas mimado tanto, a pesar de todo el dinero que había dilapidado en ellas, las plantas no le devolvían su amor. Óscar volvió a mirar a su madre y le impactó ver que dentro de su boca abierta emergía un pequeño tallo. Le dio un escalofrío. La planta estaba creciendo.
¿Se estaría alimentando de ella? No quería pensar en eso. Llamaría a un sirviente y buscaría a la policía o a un doctor o a quien fuera que uno debiera llamar en una situación como esta. Entonces vio los ojos de su madre parpadear y pestañear. Por Dios, seguía viva. Tal vez su padre también lo estuviera. Instintivamente Oscar avanzó, pero se frenó. No, no debía acercarse a esa planta. Era demasiado peligroso. Se dijo a sí mismo que su madre debía estar viva, pero que ya no era posible ayudarla. A ninguno de los dos. Iría por un sirviente. En un rato no tenía sentido apurarse. Oscar intentó en vano dejar de pensar en la tienda que abriría con el dinero que iba a heredar. Dinero que ya no se gastaría en esas estúpidas plantas horrorosas. Cuando se alejaba, algo tocó la parte trasera de su cabeza. Se dio la vuelta esperando ver el rostro rizado de uno de los sirvientes, pero en su lugar vio uno de esos extraños frutos verdes. Antes de que se diera cuenta de lo que pasaba, el fruto explotó, liberando un fino polvo de esporas en su cara, su nariz, su boca y sus ojos. Algo en el rocío de esporas lo estaba paralizando, pero mientras aún podía mover los brazos, alcanzó el zarcillo del que colgaba el fruto. Estaba cubierto de cabellos largos y blancos. Apenas tocó uno, se escuchó un ruido como el de un latigazo y un poderoso golpe impactó el pecho de Oscar, justo debajo de su corazón. A pesar de su fuerza, el golpe no lo dejó inconsciente. Había sido dado por una espina de medio metro que salió de las raíces de la espantosa planta con una velocidad extraordinaria y con la impactante violencia de una trampa para ratones. La espina lo empaló y luego lo sostuvo por un momento. Oscar se preguntó si estaba muerto, pero sabía que no era así. Tampoco sentía dolor. Algo en las esporas de las espinas lo había anestesiado. Sin embargo, aunque no sentía dolor, estaba consciente del zarcillo que había comenzado a crecer de la espina, que solo en cuestión de horas saldría de su boca y que, como ya había visto al mirar a su madre por el rabillo del ojo, dejaría salir una flor pequeña y bastante adorable, de un color azul profundo y tornasolado. Este fue nuestro cuento de hoy, de nuestro autor Chris Prestel. Muchas gracias por la compañía. A ver, saludamos por acá a Laura Valentina. Gracias por la compañía. A Harold. A Mónica. Profesor Edgar. Jorgito, muchas gracias por la compañía. Feliz noche, felices sueños. Esperamos poder vernos pronto.